Atención, les decía esta mañana, hay graves problemas de movilidad en Bogotá derivados en una manifestación contra el alcalde Galán, que en realidad es una protesta de unos poquitos que reclaman la presencia y que tomen medidas por la construcción de obras sobre el metro de Bogotá. Y eso deriva en la parálisis de Transmilenio, bloqueos y problemas de movilidad que afectan esta mañana a miles de personas en diferentes zonas de la ciudad. Felipe García. Hola Néstor, sí señora, a esta hora se registran bloqueos en la avenida Caracas con calle 72, por lo que los servicios troncales de Transmilenio y los buses rojos que transitan por ese sector están totalmente detenidos en ambos sentidos, colapsando así la movilidad en varias vías de la capital del país. Los servicios CF19, BK23 y AF60 incluso están desviando por la NQS, que también está trancada a esta hora, y la flota de buses está represada en las inmediaciones de las estaciones Polo y Héroes hacia el sur. Los bloqueos, como usted mencionaba, los están haciendo habitantes del sector, un grupo muy pequeño de personas, no más de 30 personas al parecer, por inconformismos relacionados con las obras del metro de Bogotá en este sector de la ciudad, y ese pequeño grupo está afectando la movilidad de miles de personas. A esta hora hay carteles, Néstor, de la comunidad del sector que dicen lo siguiente: señor alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el barrio Colombia, Concepción, San Felipe y Chapinero lo estamos buscando, y todo, Néstor, por las afectaciones de las obras del metro en ese sector de la ciudad. A esta hora hay un impresionante trancón también en la calle 80 por cuenta de estos bloqueos, toda la operación de Transmilenio más bien en esa zona de la ciudad está completamente detenida, por lo que cientos y cientos de personas se han tenido que bajar de los buses articulados, de los buses rojos, para intentar tomar otro medio de transporte para poder llegar a sus sitios de destino. Los ríos de gente, Néstor, caminando a esta hora son impresionantes. También estos bloqueos están afectando la movilidad por toda la carrera 30. Para que se haga una idea, el trancón de la NQS va desde la escuela militar, que esto es 80 con 30, hasta la calle Sexta, atraviesa gran parte de la ciudad, y todo esto por este pequeño grupo de personas que está bloqueando la 72 con Caracas. Repítame esto, Felipe, porque no creo. ¿De la escuela militar, que es en la calle 80, hasta la calle Sexta? Sí, señor, calle Sexta con carrera 30 y el trancón va hasta la escuela militar con carrera 30, es decir, prácticamente media ciudad colapsada. Toda la ciudad, pues por toda la 30. ¿Cuántas personas más o menos en la protesta, Felipe? No es un grupo mayor a 30 personas, Néstor, y tienen un cartel muy pequeñito, incluso haciéndole el llamado a Carlos Fernando Galán, al alcalde, para que haga presencia en la zona. Sin embargo, desde el distrito no se han pronunciado al respecto. Sí, lo increíble es que 30 personas, yo no sé si la protesta sea justa, paralizan toda una ciudad. Están reclamando la presencia del alcalde Galán. Señor alcalde Carlos Fernando Galán, buenos días, alcalde. Buenos días, Néstor, a los oyentes de Blue Radio y a los del equipo de Blue que nos acompañan en esta alcalde, hora. ¿Qué sabe usted de lo que está pasando en este momento en Bogotá? Pues lo que ustedes describen, precisamente, un pequeño grupo de personas. Yo ya le pedí al equipo de gestores que estén ahí, digamos, desde temprano, resolviendo el tema, y también a la policía, cuando se agoten las instancias de diálogo, a proceder. Nosotros tenemos que cumplir esas normas, usted sabe, estamos obligados a cumplir las normas que obligan a priorizar siempre el diálogo. Así está establecido en un decreto nacional y en un decreto distrital. Ahora bien, me parece que no tiene sustento esta protesta, porque yo le digo, esta es la administración que implementó por primera vez en Bogotá un proyecto que ha beneficiado a más de 1.300 comerciantes afectados por obras. Nunca antes en Bogotá se había diseñado un proyecto con recursos para apoyar a comerciantes afectados por obras. Nosotros hemos dado entre 3 y 10 millones de pesos, por ejemplo, en bienes de capital. Por ejemplo, también los hemos acompañado con apoyo a arriendo, precisamente apoyar económicamente el arriendo que pagan. Y también los hemos invitado a todas las ferias que se hacen distritales, que buscan precisamente que comercios locales tengan acceso a mercados. Eso nunca se había hecho y lo estamos haciendo por primera vez, porque pues Bogotá, usted sabe, tiene una historia larga de problemas con las obras, de demora de las obras y de afectación a comerciantes, y nosotros lo estamos implementando. Entonces esta pues conversación, digamos, que hemos tenido con estos actores, hay un edil también que ha participado en liderazgo con la comunidad, les hemos expresado en más de 71 mesas de trabajo que ha hecho el grupo del metro en concordancia con el equipo de desarrollo económico, y no tiene justificación ninguna, porque estamos trabajando como nunca antes se hacía. Que hay afectación, sí, no estamos diciendo que no la haya, sí la hay, pero por primera vez están tomando medidas para mitigar esa afectación, y garantizar que quien es afectado por una obra también tenga un apoyo del distrito. Eso no había pasado antes. Sí, pero alcalde, perdóneme, ¿qué tiene que ver todo esto con el metro de Bogotá?
Pues básicamente una de las, entiendo, manifestaciones o de las quejas que tienen quienes están protestando tiene que ver con la afectación que genera el desarrollo de la obra en comercios. No, seguramente no es la única, pero es, entiendo, la principal. Cuando usted desarrolla una obra, se afectan los comercios en su entorno, en alrededor, porque hay cierres viales, porque hay polisombras, porque hay diferentes cosas en el entorno que afectan, obviamente, a la gente. Entonces, eso es lo que está, entiendo, motivando, por lo menos de manera parcial, la protesta que está ocurriendo esta mañana. ¿Y qué solución puede haber para esta gente, alcalde? Pues como le expresé, Néstor, nosotros diseñamos ya un programa que le ha llegado a 1.300 comercios, buena parte de ellos en esa zona de la 72, donde les hemos llegado con recursos, como nunca antes había ocurrido. Les damos plata hasta para cubrir el arriendo, por ejemplo, para bienes de capital, los invitamos a ferias para que accedan a mercados, mientras que se desarrolla la obra, porque sabemos que se afectan mucho durante la obra, pero luego tendrán, una vez tengan la estación de metro al lado, pues seguramente grandes posibilidades de crecer. Mientras tanto se afectan. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y entiendo, por lo que me informa la gerente del metro, que en ese punto ha habido 71 mesas de trabajo precisamente para que accedan a esos apoyos que da el distrito. Sí. Alcalde, ¿tiene usted pensado ir al lugar de la protesta o cómo lo van a manejar? No, ahí están los gestores, digamos, Néstor, yo le digo una cosa, si yo voy a cada vez que 10 personas se paran a bloquear el Transmilenio, imagínense cómo funcionaría eso en Bogotá. ¿Cuánta gente ustedes empezarían a bloquear si protestan por alguna situación? Eso no puede pasar. O sea, las instancias de diálogo están creadas y existen. Y no hay razón para que bloqueen, no hay razón para que afecten a millones de personas por cuenta de una protesta que no debe llegar allí porque ya tenemos 71 mesas de trabajo. Entonces, si ha habido alguna demora en la entrega de unos recursos, el camino no es ir a bloquear, es ir a las instancias de diálogo que hay con la Secretaría de Desarrollo Económico, que hay con el metro para resolver el problema y no afectar a millones de personas. Alcalde, ya que lo tengo en la línea, quisiera preguntarle a propósito, ¿qué es lo que están trabajando para evitar que delincuentes, inclusive los del caso de la semana pasada de Diana Ospina, queden en libertad apenas son capturados, que es un tema, una de las genuinas preocupaciones de habitantes en Bogotá? Bueno, son varias cosas, Néstor. Por una parte, como ustedes saben, el año pasado, en las cifras oficiales, hubo un aumento de lo que se llama el secuestro extorsivo. Y mucha gente nos dijo, pero eso es una demostración de que está aumentando ese delito. Y ahí quiero explicar una cosa. Nosotros, con Fiscalía y con Policía, decidimos desde el año pasado que cualquier caso del llamado paseo millonario fuera tratado no como un hurto calificado, porque había eventualmente la discrecionalidad en esos procesos de tratarlo como diferentes, delitos, y que fuera tratado a partir del año pasado como secuestro, cualquier caso del llamado paseo millonario. Eso llevó a que otros casos que seguramente en el 24, en el 23, en el 22, pues quedaran como hurto calificado, pero desde el 25 todos, absolutamente todos, como secuestro extorsivo. ¿Para qué? Para garantizar que hubiera una pena mayor, que quien es identificado, judicializado por un caso de estos, pues termine pagando algo proporcional al daño que significa privar de la libertad a una persona, amenazarla y poner en riesgo su integridad, como ocurre con el llamado paseo millonario. Y eso es lo que reflejan las cifras. Eso fue un paso importante y nos va a llevar a que todo caso de estos, por ejemplo, los que han ocurrido en las últimas semanas, sea procesado como tal, como secuestro extorsivo y no como un hurto calificado, y eso va a aumentar las penas. Segundo, tenemos algunas preocupaciones que hemos venido trabajando y yo estoy planteando lo siguiente. Hoy, cuando la policía llega a un sitio después de que ocurrió un crimen, puede ser un paseo millonario o puede ser un homicidio, tiene dificultades para acceder a las cámaras de video del entorno y muchas veces se demoran minutos, horas o días en entregar las imágenes para acceder a esas cámaras. Y eso puede afectar tanto una investigación para capturar a un delincuente como la posibilidad de salvar la vida a una persona que fue, por ejemplo, secuestrada. Entonces yo le propuse al ministro de Justicia y a la fiscal que saquemos adelante la normatividad, que puede ser de ley o no, eso estamos analizando, que obligue a que cuando llega la policía y se comete un crimen, pueda acceder a esas cámaras de inmediato y haya un control posterior, no previo. No es que vaya primero un juez a que le autorice acceder a las cámaras, porque entonces se pierden horas o días claves,
sino que pueda ser de eso pasó, inmediato alcalde, y luego... con el caso de la semana pasada de esta joven Diana Ospina. No, ha habido varios casos. Pasó en el caso de Gustavo Aponte, por ejemplo, ahí en el 85. Ha habido varios casos, no voy a mencionarlos en específico para no afectar las investigaciones, pero en muchos casos nos pasa eso. En muchos casos nos ha pasado eso, y eso es absurdo. La policía llega y se queda durante 15, 20 minutos esperando acceder a cámaras cuando son los minutos clave para poder capturar a un delincuente, para poder implementar un plan candado. Entonces, esa modificación, creo que hay consenso en ella. Estamos buscando cuál es la figura que hay que modificar, si es de ley, si es de otro tipo de herramientas, y de esa forma garantizar que puedan acceder. Otro elemento que nos afecta mucho en seguridad, Néstor, y es que cuando un policía captura en flagrancia o recibe una denuncia por una situación en flagrancia y captura a una persona por hurto, por ejemplo, tarda mucho tiempo en el proceso de judicialización y tiene que ir a la URI y se demora horas y muchas veces el cuadrante queda desprotegido. Yo propuse, cambiemos la figura y que haya un cuerpo especial de la policía que reciba el caso, el del cuadrante se quede en su cuadrante trabajando, simplemente del reporte de lo que ocurrió, y sea otro el que avance en la judicialización del caso, y de esa forma garanticemos que la operatividad siga. Y finalmente, lo que usted menciona, pues yo le estoy proponiendo, es una reforma más compleja, pero que esperaremos tener lista de aquí al 20 de julio, y hablamos eso con el ministro de Justicia ayer y con la fiscal el viernes también. Y es que yo sí creo que este país tiene que dar el debate sobre delitos violentos que ponen en riesgo la vida de la gente. Cuando un delito, por ejemplo, que utiliza un arma y pone en riesgo la vida de una persona, eso no debería tener una medida de aseguramiento domiciliaria. Debería quedar presa la persona porque puso en peligro a la víctima. Pero, alcalde, y eso no ocurre hoy. Es que sobre eso fue la reunión suya y del alcalde de Barranquilla con la fiscal la semana pasada y también con el ministro de Justicia. Y es que hay un gran vacío porque muchos delincuentes capturados incluso en flagrancia quedan en libertad. Las cifras son pues realmente decepcionantes. Todo esto va a ir hacia un proyecto de ley que permita que los jueces tengan unos elementos que les permitan enviar a la cárcel a personas que son detenidas cometiendo delitos y que no queden en libertad la mayoría como hasta hoy está ocurriendo. Ese es el objetivo, Ricardo. Claro, tal vez hace unos años en el país, por cuenta del hacinamiento carcelario, se tomaron decisiones que llevaron a que no todo vaya a detención. Y eso pues lo entiendo. Sin embargo, hay unos delitos graves, como los que ponen en peligro la vida de una persona, cuando hay violencia, que no deberían tener ningún tipo de atenuante. Una persona que comete un delito violento, un hurto violento, debería quedar preso automáticamente. Y si hay que construir más cárceles, pues hay que construir más cárceles, pero no podemos decir que una persona que es un riesgo para la ciudadanía, para los demás, porque ya ha cometido delitos violentos, pues termine en libertad. Yo les cuento una cosa para terminar. Hay muchos casos que hemos identificado de una persona que comete un delito no violento, un hurto, por ejemplo, y lo capturan y sale, queda solamente con anotación, no le pasa finalmente nada. Luego de ese caso, esa misma persona ya comete un delito más grave, entonces ya es con un cuchillo que se roba un celular y después sale libre también. Ese es muy probable que termine cometiendo un delito mucho más grave, asesinando a una persona, y uno se pregunta, ¿qué hizo el Estado? ¿Qué hizo todo el sistema al ver que este delincuente estaba construyendo una carrera criminal? Y como le dijimos, no, esto no es grave, sale libre, esto tampoco es grave, sale libre, finalmente termina asesinando a una persona cuando ya en el pasado ha apelado a la violencia para cometer el delito. Entonces, eso es lo que yo estoy planteando. Yo creo que hay buena receptividad de la fiscal, del ministro de Justicia, también tuve una conversación con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y vamos a empezar un trabajo de diálogo, porque aquí hay que ver las diferentes perspectivas de todos los actores, pero creo que es importante que el país dé ya ese debate de cómo garantizamos que alguien que es violento y pone en peligro la vida de otras personas tenga una sanción efectiva, real, y no sea eventualmente liberado, porque eso es en cierta forma un incentivo para seguir delinquiendo. ¿Y están de acuerdo la fiscal y el ministro de Justicia, alcalde? Yo siento que están de acuerdo en buscar fórmulas, sin lugar a dudas, en que una persona violenta, digamos, los delitos graves y violentos sí tengan una sanción efectiva. Yo creo que la Fiscalía está haciendo una tarea muy importante, una labor importante, pero creo que necesitan mejores herramientas, más y mejores herramientas, y creo que la rama judicial también. Yo no creo que esto sea una cuestión, seguramente habrá casos de errores judiciales, seguramente sí, y de errores policiales también, pero creo que no es el grueso de los casos. La mayoría es que hay unas
normas en Colombia que son garantistas, que yo entiendo, pero que muchas veces no piensan en el riesgo de una persona que representa para la comunidad cuando ya se sabe que cometió un delito. Por ejemplo, una persona que ha sido capturada muchas veces con anotaciones, el juez debería poder utilizar eso y tener eso en cuenta, anotaciones previas, que no son condenas, ojo, son anotaciones por capturas por delitos graves o delitos violentos, como un elemento para que en un nuevo delito pueda tomar la medida de aseguramiento con privación de la libertad, que eso lo pueda tener en cuenta y sea clave en su decisión. Eso, por ejemplo, es importante. Hay que darle mejores herramientas a los jueces para que puedan actuar y seamos más efectivos, porque lo contrario se siente una bicicleta estática de capturar y salen Alcalde, y vuelven y cometen delitos. Si por arte de magia todo lo que usted está proponiendo, herramientas para la justicia, si no quedaran en libertad, como están quedando efectivamente hoy en día, si todo eso pasara de la noche a la mañana, ¿mejoraría la seguridad en Bogotá? Sin duda, Néstor. Usted puede hablar con todos los alcaldes, además no solamente en Bogotá. Todos los alcaldes sufren esta situación y lo manifiestan. Amplío la pregunta. ¿Esto mejoraría especialmente temas de seguridad urbana? Sin lugar a dudas. O sea, no es lo único, pero sin lugar a dudas ayuda mucho, porque pues la cantidad de veces que se captura, digamos, yo les menciono el caso, el asesino de Jean-Claude Bossard, por ejemplo, el muchacho que fue asesinado en la 108/19. 5 meses antes había sido detenido por hurto calificado, por ejemplo, y estaba libre, estaba en libertad. Entonces, así es muy difícil. Una persona que comete hurto calificado, que por ende debe tener violencia en su operación, ocurrió con violencia ese hurto, pues no puede quedar libre. Y cuando queda libre estamos mandándole el mensaje al delincuente: siga delinquiendo, que aquí no le va a pasar nada. Eso no puede pasar. Y eso requiere una reforma que creo que buena parte de los actores están de acuerdo en ella. Seguramente tendremos que dar un debate a fondo de las condiciones e implicaciones que tiene para cada uno de los actores. Por ejemplo, ¿se necesitarán más cárceles? Seguramente sí. Ese muchacho Bossard fue el que mataron el año pasado por robarle el teléfono celular. Creo que iba en una patineta, tal vez. Por robarle el celular en la 108 con 19. Exactamente. Sí. ¿Y usted se ha detenido, alcalde, a mirar por qué el juez de 5 meses antes de que eso ocurriera lo dejó en libertad? Sí, es un menor de edad. Es un menor de edad, el asesino. Podía haberlo el juez, por ejemplo, enviado a un programa de justicia restaurativa que tenemos en Bogotá, que ha funcionado muy bien. 95% de los casos no hay reincidencia, pero lo dejó fue en libertad vigilada, que es algo donde realmente no hay un control de la persona. Entonces yo creo que hay elementos en la ley que le dan cierta discrecionalidad al juez, que analiza. Yo creo que deberíamos cerrar eso para que un juez tenga más claro y más, digamos, definidas las decisiones que tiene que tomar cuando se cumplen ciertos criterios de un hecho como esos. Pero hay muchos casos, Néstor, por ejemplo, un caso de fleteros que habían cometido, al parecer, 4 casos de fleteo en enero, fueron capturados por la policía en un registro, les encontraron las armas y fueron liberados. Hay otro caso de los Rolex. Por ejemplo, los Rolex. Los Rolex es una investigación de más de 12 meses en 6 ciudades de Colombia, liderado por la Policía Metropolitana de Bogotá. Fueron capturados y porque consideró el juez que no se cumplían los criterios para medida de aseguramiento con detención, fueron liberados. También unos delincuentes dedicados al hurto de vehículos de alta gama, capturados también con hechos violentos, porque cuando hurtan los vehículos muchas veces es con violencia y quedaron liberados. Entonces es un tema muy frecuente que ocurre que delincuentes. Pero alcalde, ¿eso es culpa de lo que dice la ley o es culpa de los jueces que la interpretan siempre del modo garantista? A favor del victimario y no de la víctima. En favor del delincuente. Por ejemplo, yo creo que en el caso de los fleteros, la información que tengo es que si bien, digamos, estaba en investigación el caso de los otros fleteos, no había orden de captura en ese momento cuando les hicieron el registro y los encontraron. Y ellos no tenían, al parecer, anotaciones. Entonces, eso lleva a que el juez pues no pueda tener en cuenta, decir que hay una investigación en curso, no lo puede tener en cuenta. No es suficiente para tomar la decisión. Otro caso, este sí yo creo que fue un error grave. Un delincuente llamado alias Pantera, con antecedentes por homicidio, fue capturado el año pasado con 7 armas de fuego, un arma larga, por ejemplo, y fue liberado. Entonces, ahí hay muchos casos, digamos, que generan esa dinámica. Yo sí creo que, como les digo, hay casos de errores judiciales, hay casos de errores de la policía en el procedimiento, pero no siento, por la información que tenemos, que sean la mayoría. La mayoría es que el juez tiene en su obligación de valorar los casos
elementos que tiene que tener en cuenta y no puede obviar. Yo creo que deberíamos cerrar en cierta forma esa rendija, limitar eso, y cuando, por ejemplo, un delincuente ha cometido un hecho violento, un hurto violento, no debería haber otros elementos ni atenuantes, así no tenga antecedentes, así no tenga otros delitos previos. Si cometió un delito violento y en flagrancia, capturado, por ejemplo, debería inmediatamente quedar preso. Suena lógico. Alcalde, le hago una pregunta. De aquí a que cambien la ley, que se pongan de acuerdo usted, el gobierno nacional, los congresistas, ¿habrá elección de Congreso este domingo? ¿Va a pasar un tiempo largo? ¿Y mientras tanto qué? No, pues seguimos trabajando todos los días, Néstor. En Bogotá el año pasado fueron capturados más de 30.000 personas, por ejemplo, 29.000 en flagrancia. Y seguimos trabajando. Y la mayoría de casos, la policía hace un gran trabajo con fiscalía, en la inmensa mayoría, y logra grandes resultados. Yo espero, por ejemplo, pronto resultados en los casos recientes que hemos visto. No tengo detalles de la investigación, pero yo le he pedido priorizar el caso del profesor del externado que fue asesinado, por ejemplo. Obviamente el caso de Diana Ospina, también priorizado ese caso, junto a otros, no solamente esos, muchos casos. Es más, a raíz de esos casos me llegó información de otros casos que no han sido denunciados. Y es muy importante la denuncia, entonces estamos apoyando a las víctimas para que puedan denunciar, para que sea seguro, que eso es muy importante. Hemos conocido muchos casos muy visibles en la opinión pública que no tenían denuncia, no había denuncia, la policía no sabía, la fiscalía no sabía, y eso es grave para nosotros. Por eso creamos una figura, pues Bogotá la creó antes, nosotros la estamos fortaleciendo, que se llama ID, que busca ayudar al ciudadano que es víctima de un delito para que pueda denunciar fácilmente. Es el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre los problemas de inseguridad. Alcalde, muchas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a usted.